Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor, Dios los bendiga. Hoy se nos llenó la casa y eso es bueno, eso le agrada a Dios. Nos toca una nueva enseñanza, amada congregación, y yo estoy muy contento y alegre y agradecido por Dios porque me está permitiendo traerles una nueva enseñanza para ustedes, para el pueblo de Dios, para mí, gloria al Señor Jesucristo. Esta enseñanza nos tomará poco más de un mes. Estoy más interesado en que me oigan que en que me vean. No me pidan que grabe videos. No lo voy a hacer por ahora, ¿no? Es importante estar enfocados en la Biblia para ejercitarnos en la fe y crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y no vayan a meternos gato por liebre. Hoy estudiaremos 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Pueden ubicarlo en sus Biblias e ir preparándose para prestar mucha atención. Estaré dispuesto a responder todas sus preguntas y sus inquietudes referentes al tema, claro está, pero después de terminar mi exposición bíblica. La intención es aportar estudios para nuestra preparación, para nuestra capacitación y para nuestra formación. Yo deseo ser bendición. Estábamos visitando un hogar, predicando el evangelio de Jesucristo. No es que haya otro evangelio. Y el cabeza de hogar, el padre de familia, quería leer la palabra de Dios y me pidió que le asignara un versículo para leerlo. Y le di Colosenses capítulo 3, versículo 17. Predico el nombre de Jesús. Él con mucho entusiasmo y firmeza dijo: leemos palabra en el nombre del Padre, con la guía del Hijo y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Cuando culminó de leer el versículo, él me miró fijamente y me dijo: yo nunca había leído esto. Él pertenecía a una popular tradición doctrinal. ¿Sabías que el origen de tantas equivocaciones doctrinales se debe a que hay demasiada gente sin deseo de leer la Biblia, sino con el interés de seguir a un hombre caprichoso? Solo se acostumbran y se conforman con oír, con saltar, aplaudir y gritar. Se desahogan diciéndole amén a viva voz a todo lo que oyen a través del micrófono. Pero al salir de tal reunión, del recinto donde se están congregando, solo se van emocionados a sus casas y sin saber siquiera qué pasó allí, sin saber siquiera de qué se habló, y esa emoción les dura poco. Ustedes aquí en esta congregación traten de salir edificados siempre, con versículos girando en su mente. Un porcentaje de creyentes que valora la salvación sí leen la Biblia y cuando estudian la palabra de Dios con determinación reciben revelaciones de parte del Señor. Estas revelaciones bíblicas genuinas son la verdad absoluta y lo van a acompañar por el resto de su existencia. En estos últimos 20 años he notado cómo ha ido exponencialmente creciendo el aprovechamiento de las redes sociales para transmitir doctrinas que no están de acuerdo con las sanas escrituras. Una de las tantas doctrinas que han surgido de forma popular es la doctrina de la Trinidad, palabra que se deriva del latín trinitas, que significa tres y triada. No es la verdadera doctrina tocante a la verdad de Dios, a su existencia, a su esencia, a su naturaleza. La Trinidad es una doctrina errada, pero está allí en las redes sociales circulando. La están oyendo. Se está predicando ese error. Es que los mismos que defienden esta postura son insistentes y se atreven
Y poco a poco han ido ganando territorio por todas las plataformas existentes. Y peor aún, se atreven a aseverar que es uno de los más grandes misterios de la fe, cosa que no lo dice la Biblia. Para ellos es una doctrina misteriosa. Imagínense, para ellos, que ni siquiera pueden ni saben explicarla bien. No pueden dar versículos precisos, sino que se basan en lo implícito. Su posición es suponer según su entendimiento, porque la Biblia no afirma lo que ellos dicen, lo que ellos declaran. Ellos en su doctrina de la Trinidad tratan de hacer parecer que Dios es uno, en el cual coexisten tres personas que poseen los mismos atributos. Es la misma doctrina tradicional en la que adoran o veneran imágenes. Para ellos la palabra Trinidad se usa para expresar la unión de tres divinas personas en Dios. Ellos dicen que en esencia la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y son estas personas las que conforman a un solo Dios. Hagámosle las siguientes preguntas a estos predicadores para que defiendan su tesis. La primera pregunta sería: ¿cuál es el Padre del Hijo? ¿La primera persona o la tercera persona que lo engendró? La segunda pregunta: ¿por qué dicen en su doctrina que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, si Él mismo dice que Él es el primero y Él es el último, es el alfa y es la omega? Tienen una tremenda imaginación. A alguien en un tiempo determinado de la historia se le ocurrió la idea y la propuso y la plasmó en sus escritos. Luego llegó otro y le dio nombre, y el resto, o sea, sus seguidores, solo han venido repitiendo lo mismo. Como en el caso de la persona que explica este misterio y lo compara con una hoja de trébol. Él decía que cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol, y que lo mismo pasa con Dios, donde cada persona es diferente, pero Dios y los tres forman la Santísima Trinidad. ¿No se dan cuenta que están yendo contra lo que está escrito en Deuteronomio 6:4? Dicen además descaradamente, por cierto, que ellos no hacen referencia a tres dioses distintos, no, sino a un solo Dios en el cual coexisten tres personas, quienes cada una de ellas tiene los mismos atributos. Wow. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, aleluya, gloria al Señor. Están ubicados en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Usted lo va a encontrar con el título que el apóstol Pablo le dio: el misterio de la piedad. Un misterio que se revela en el mismo versículo. No es el misterio de la Trinidad como algunos extraviados de la verdad suponen o especulan con su teoría. La Biblia sí habla con precisión de detalles del misterio de la piedad. Y no solo lo habla, sino que lo afirma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es misterio de la piedad. Es la obra redentora completa de Dios, basada en su gracia y en su misericordia, donde se afirma que Dios se hizo carne para salvar a los que en Él creen. Este misterio de la piedad fue revelado perfectamente por Jesucristo a sus discípulos, quienes de una manera extraordinaria lo expresaron al máximo. Este misterio fue anunciado de antemano por los profetas. Jesús es nuestro único Dios y Salvador personal. Amén. Que quede bien claro esto. Es nuestro Redentor, el Mesías enviado, y lo reconocemos
como nuestro Padre Celestial. Él es el creador del cielo y de la tierra y es a quien nosotros estamos esperando. Ahora sí, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. No se me impacienten. En el nombre de Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, que no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. No se puede discutir esto. Justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. No se puede discutir esto. Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. No se puede discutir esto. Predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. No se puede discutir esto. Creído en el mundo. ¿Quién fue creído en el mundo, iglesia? Dios. No se puede discutir esto. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Aleluya. Dios. No se puede discutir esto. Me voy a permitir, con la ayuda de Dios y legalmente y sin temor a equivocarme, desglosar este poderoso y revelatorio versículo hasta donde Dios me dé sabiduría o hasta donde mis capacidades me lo permitan. Estas son las afirmaciones correctas del misterio de la piedad, el cual es la verdadera fe cristiana. Ningún trinitario se atrevería jamás ni por equivocación a meterse en este versículo de primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hoy solo vamos a ver un primer punto. Este tema completo se lleva como 6 temas, como 6 puntos. Nuestro tema de interés hoy es: Dios fue manifestado en carne. Quiero que me sigan con sus Biblias. Comienzo diciendo: Dios se hizo hombre. En Hebreos 1:8, el Padre declara de Jesús, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Puede usted entender esto? Por supuesto que sí puede entenderlo, porque está más claro que el aire. El Padre se refiere a Jesús como oh Dios, indicando que Jesús es verdaderamente su manifestación en carne. La sana doctrina enseña por sí sola que Dios se hizo hombre en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo, que es la palabra creadora, se hizo carne. Explícitamente Hebreos 2, 14 y 15 muestra con solidez que Dios Padre tomó la naturaleza humana para liberar al que cree en Él de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a que Dios el Padre tomó la forma de hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es la palabra de Dios quien lo afirma literalmente. Yo solo anuncio lo que está escrito. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo del 5 al 8, los versículos del 5 al 8, describe a Jesús, quien siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo hecho semejante a los hombres. Hacer algo semejante significa realizar una acción que es parecida o algo similar. Dios tomó forma de hombre. Dios, quien es espíritu, según Juan
4:24 y 2 de Corintios 3:17, se manifestó en carne o tomó forma de hombre, como lo profetizó Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Era la única forma de ver a Dios y cumplir esta profecía. En Hebreos 1:3 dice de Jesús: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga bien, Jesús es la parte visible de Dios. Y esto lo hizo por amor, por compasión y por misericordia, para poder pagar el precio más alto por nosotros, el precio que estaba estipulado en la palabra de Dios. Voy a citarles y a repetirles nuevamente Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, sus hijos, con esta declaración está afirmando o hablando de un padre. Él también participó de lo mismo. Se refiere que el Padre se hizo carne para destruir por medio de la muerte, o sea, para que esa carne pudiera morir, derramar sangre al que tenía el dominio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es impresionante cómo está clarísimo aquí que Dios el Padre se manifestó en carne, se hizo semejante a los hombres. Por eso Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Al igual como expresa Juan en el capítulo 10, versículo 30, el apóstol Pablo dice lo mismo en Colosenses 2:9. Donde él explica detalladamente que en él habita, o sea, en Jesús, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Esto se refiere que en Jesús habita la totalidad y la comprensión de la naturaleza divina en un cuerpo humano. Por eso es un misterio su piedad, y la mente humana por sí sola no lo va a comprender. Solo los que tienen la revelación de 1 de Timoteo 3:16 lo van a entender muy bien. Ustedes, a su nombre sea la gloria. Jesús no dice jamás que hay una triada llamada Trinidad o que Él es una segunda persona. Él dijo que plenamente Dios estaba en Él. En Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Esta es una de las revelaciones más hermosas del misterio de la piedad, y es una de las afirmaciones más importantes de la Biblia sobre la identidad de Dios. Colosenses 2:9 es impresionante. En Él habita. El verbo habitar aquí denota una morada permanente de Dios y no temporal. Aquí no hay trinidad alguna. La deidad no estuvo en Jesús solo por un tiempo determinado, sino que reside en Él de manera perpetua. Él es Dios omnipotente. Corporalmente la deidad de Dios reside en Jesús, en el cuerpo físico como hombre, el cual Él mismo se proveyó en el vientre de María para que naciera y pudiera cumplir su ministerio, su propósito, y pudiera ser entregado en una cruz y morir y derramar sangre preciosa. Qué difícil es entender esto tan hermoso. Esta palabra enfatiza la encarnación, es decir, el misterio de la piedad explica que Dios se hizo carne y que Jesús es la parte visible de Dios. Es toda la plenitud de Dios que habita en Jesús.
En lugar de poseer solo una parte o ser una segunda persona como suponen erróneamente algunos, Jesús posee la totalidad de la naturaleza divina. Nada de la esencia de Dios está ausente en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. El apóstol en Colosenses usa esta declaración para contrarrestar falsas enseñanzas que suponen haber minimizado a Cristo, a una segunda persona de una tal Trinidad. Y digo que suponen porque no es verdad. Jesucristo es realmente Dios manifestado en carne. Esta plenitud de la deidad en Jesús se refiere a la propia naturaleza de Dios. La palabra griega utiliza aquí es deotes. Y me perdonan los griegos por la pronunciación, la cual significa divinidad en su forma más completa. Es la máxima expresión de la divinidad, Jesús. Esto es poderoso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 2:19. Es que el que lo lee lo puede entender y va a sentir algo precioso en su vida. Aleluya, aleluya. Jesús orientó a través de su palabra. Así le pasó a uno de sus discípulos que quería respuestas. Felipe necesitaba y pedía una sola respuesta. En Juan 14:9, y recibió esta revelación: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú también lo lees, podrás ver que el versículo se explica solo. Allí no existía Trinidad. En esta época a Felipe no se le pasó por la mente algo de triada, algo de 3 personas, una Trinidad supuesta. No. Él solo dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién sería el encargado de clasificar en cada posición a las 3 personas en la Trinidad? ¿Quién se atrevió a darle a Jesús el segundo lugar en el concepto de esa doctrina como una segunda persona en esa dichosa doctrina trinitaria? Designar a Jesús como una segunda persona. Jesús, quien dijo en Apocalipsis 1:8 que Él mismo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto es sinónimo de eternidad, de omnipotencia. Entiendan que al llamarse a sí mismo el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, Jesús se identifica plenamente como el Dios eterno, el que siempre ha existido y siempre existirá desde el principio hasta el fin de todas las cosas y de todos los tiempos. Jesús es Dios. Dios se manifestó en carne en Jesús. Hay gente que aún no han leído, y si lo hicieron, no han interpretado esta referencia en el Antiguo Testamento, donde también está la frase primero y último. En Isaías 44:6, Dios dice: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Esto es un concepto referente al alfa y la omega, que representa la plenitud de la eternidad de Dios, y este es Jesús. Aleluya. ¿Cómo se conecta poderosísimamente a Jesús todas las declaraciones proféticas